En el episodio de hoy hablaremos sobre el ayuno. Y cómo el ayuno no es un fin, sino un medio para acercarnos más a Cristo. Continúa escuchando. Esto es Del Agua a Vino, un podcast sobre la fe católica. Estamos muy contentos de que estés aquí. Jesús quiere tener una relación personal contigo y responder a su invitación será la mayor aventura de tu vida. No será fácil, pero Él te transformará del agua a vino. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Del Agua al Vino. Mi nombre es Emanuel. Mi nombre es Esmeralda. Y ¿de qué vamos a hablar hoy, Esme? Hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Estamos en Cuaresma. Estamos en Cuaresma, de hecho, sí. Sí, estamos en Cuaresma y hoy es viernes. Hoy es viernes, sí. Primer viernes del mes, de hecho. El cuerpo lo sabe. Perdón, es viernes. No, pues sí, no, el cuerpo lo sabe porque no hemos comido carne hoy. No debemos de decir. Ok. Que no se muestre. Todo bien. Sí. No, pero sí. Hoy vamos a hablar del ayuno y la importancia del ayuno en nuestras vidas. Y pues yo creo que vamos a tomar la oportunidad de poder compartir unos detallitos de lo que es el ayuno y cómo yo creo que para encapsular lo que es este episodio, cómo el ayuno nos lleva y es un medio para llevarnos más cerca a Jesucristo en esa relación que nosotros estamos queriendo construir con Él en este caminar, especialmente durante la Cuaresma. No adelantes todo. Sí, no, nada más es la probadita. La probadita. De hecho, si somos completamente honestos, estamos batallando para ver para dónde llevar estos episodios. Y Nick el camarógrafo, que nos estás viendo en este momento, nos sugirió acerca de la triple concupiscencia, que yo no sabía qué era, no lo podía pronunciar muy bien, pero son esas tres tentaciones en las que el pecado humano está como es el concepto del pecado humano en esas tres tentaciones. Entonces, de lo que estaba leyendo es que muchas veces el pecado lo sobrepasamos y todo y decimos, ahora sí, de aquí en adelante ya no voy a pecar. ¿Y qué pasa? Pues obviamente pecamos porque inevitablemente somos humanos y volvemos a pecar. Entonces, tal vez nos frustramos y quedamos así como que, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Sí. Y simplemente es regresar, pero está encapsulado en estas tres tentaciones en las que son paralelas. Si se escucha muy complicado, pregúntame. Por favor, haznos una pregunta. Entonces, están estas tres tentaciones. Primero comienza con Adán y Eva, y después son paralelas, que son similares a las que Jesús tiene en el desierto. Entonces, podemos empezar a hablar sobre las tres tentaciones, que son la triple concupiscencia, de estos tres pecados, que es el placer, la posesión y el orgullo. Entonces, vemos estos reflejados cuando Eva fue tentada. ¿Quieres leerla? Mejor tú. ¿Mejor yo? Sí. Está marcadito ahí. Si se hablas español bien, bueno, ¿qué te haces? Aquí, ¿verdad? Sí. Okay. Es Génesis 2 Génesis 3 del... solamente el versículo 6. Sí, solamente es el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. ¿Qué es? ¿Palabra de Dios? Sí. No me lo cierro. No, te dejo abierto, perdón. Sí. Entonces están estos tres aspectos del pecado, que son, ¿qué decía? Lo que es apetitoso para comer, agradable para la vista y luego deseable para adquirir discernimiento. Es la última. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de que el árbol era apetitoso. Entonces, es el pecado por la carne. Es que puse lust and flesh. Pero sí, es de la carne. De la carne. Sí. Sí. Entonces, dentro de nos habla de cómo Eva principalmente
principalmente el principio. Se deja llevar porque es un árbol apetitoso, porque se ve bien, y es por consecuencia el querer tener placer de comer algo delicioso, lo cual dirías que es algo malo. No. En sí, como cuando nosotros se nos antoja un pastelito, o ahora, por ejemplo, que se nos antoja, ahora que no puedo comer carne, tenemos pizza en la casa que se nos quedó de ayer, y a mí me encanta, por alguna razón me encanta la pizza fría. Entonces yo vi la pizza y dije, ¡ay, qué rico! Y en sí no está mal querer pizza que tiene carne, pero hoy no era un día para comerla. Sí. Entonces, en sí el deseo de Eva de querer comer no era malo, porque yo creo que hasta agregar es un deseo natural. Claro que sí. ¿Tú qué querías comer hoy? No, ¿qué quería comer hoy? Pues de hecho sí, hoy durante el lunch sí me quedé pensando qué voy a comer hoy, porque me quedé ayunando en la mañana. Hice el intento de ayunar hasta la mañana y sí aguanté. Nada más ayuno de un cafecito y luego agua durante todo el rato. Y al pensar, pues sí dije, casi se me olvidó. Casi se me olvidó, y iba a ir por una hamburguesa. Ya dije, casi con el taco. Ya casi con el taco y las carnitas, hombre. O un taquito de tripa, quizás. Pero no. Dije, no, mejor voy por otra cosa. Entonces sí, incluso hasta mantenerlo algo ligero. Sí. También, hoy en día. Pero es un deseo natural, porque pues uno tiene hambre. Uno no lo piensa. Sí. Entonces, en sí el deseo no estaba mal, porque Dios cuando les entrega todo a Adán y Eva, les dice que están todos estos árboles, todos estos frutos, y puedes comer del que sea, menos de este. Este es el que no. Y en sí, entonces, el pecado no fue el deseo de querer comer algo rico, el deseo de tener placer por comer algo rico. Porque es bueno y natural. Obviamente, sino es el desobediencia. La desobediencia. Primera vez que me corriges en español. Se me olvidó. No, que o sea, es... ya también la desobediencia. Es la desobediencia a Dios de su voluntad. Porque si Dios te dijo, bueno, y obviamente se refleja con nosotros también, pero Dios dice, tienes todo esto, solamente no puedes comer este fruto especial, y se veía apetitoso. Entonces Eva decide comerlo y compartirlo con Adán. Entonces la desobediencia muchas veces es el pecado con el que en sí la desobediencia es lo que nos lleva a desarrollar ese pecado, porque en sí nuestros deseos no son malos, pero cuando están en un contexto en el que nos hacen desobedecer a Dios, nos privan de, por ejemplo, la gracia. Sí. Y del amor. Y yo creo que hasta Nidir, aquí en este detalle específicamente, que fue agradable, o sea, apetitoso para comer y agradable a la vista. Entonces, o sea, en esta primera parte, y nada más es un verso nada más, o sea, inicia con la vista. Entonces está atado a lo que es el pecado relacionado con los ojos. Entonces, nada más para aplicarlo un poquito ahorita, cómo eso se puede practicar en nuestro ayuno que nosotros queremos hacer, porque el viernes es un día especial, de un ayuno especial. Obviamente el carne es algo que todos los católicos somos llamados a ayunar de, o sea, lo que es carne roja de res, puerco, pollo incluso también. Yo sé que muchos tenemos a veces el concepto de que el pollo está ok, pero también se nos pide del pollo. Lo único que se permite es el pescado en ese momento, pero incluso hasta en el pescado, pues hay que reconocer también que a veces el pescado cuesta un poco, y ahí es ya es un gusto, un placer de poder tener, que es un gusto bueno, natural, porque pues son los manjares de la vida, pero hacer el esfuerzo de, pues, oye, quizás los nopales por hoy con frijoles, ¿no? O los molletes, como habíamos dicho antes. Que es un pan con frijoles y queso. Sí.
Pero esto no solo, o sea, y todo esto es, o sea, es parte del ayuno, porque son comidas que se ven buenos al ojo, pero, o sea, no exclusivamente tiene que ser a la comida, sino ahora atando y conectando aquí en lo que es agradable a la vista. O sea, ¿qué cosas a ti te lleva a pecar con la vista? You know? Multitud de cosas que pudiéramos nombrar. Sí, pero ponle, por ejemplo, vamos a hacer una simple. Si las redes sociales es algo que te agrada a la vista, porque es un distraer, o quizás seas alguien que te provoca las redes sociales, que te provoca un enojo, porque estás viendo la realidad que está sucediendo en el mundo. Y si ves algo que te provoca y que te quita la paz, ayune de eso ese día, porque es a través de la vista que te está afectando. Entonces, olvide más sobre la vista. Continuemos. Pues solamente regresando al ayuno, creo que también es importante el marcar las condiciones con las que la iglesia nos pide ayunar. Porque, por ejemplo, en mi familia nos decían que ellos ayunaban hasta, o sea, todo el día, y hasta niños. Entonces, la iglesia nos pide que a partir de los 14 años en adelante, pueden comenzar a ayunar, y si no tienes una condición también, obviamente marcan tus posibilidades. Por ejemplo, personas que, no sé, que amamantan, o alguien que está al cuidado de alguien más, o una condición médica que no puedes ayunar, es aceptable. Todos los mayores de edad también. Pero realmente somos llamados todos a ayunar, y que son, si no recuerdo, es una comida completa y 2 pequeñas. Sí, una comida grande y 2 chiquitas. Y 2 chiquitas. Es lo que dice, chiquitas. Me salió lo chihuahuense. No eres. Todavía no. Un día. No es cierto. Un día. No, chilango todo el tiempo. Ok. Pero ahorita que me estabas diciendo, como por ejemplo, que si no podemos comer carne, y decimos, pues no voy a comer carne, voy a comer camarón o mariscos, así. Pero si es algo que a ti te encanta, entonces realmente estás ayunando, realmente te estás sacrificando. A lo mejor mi mamá se va a enojar, pero déjate digo que antes nosotros durante la Cuaresma comíamos, por ejemplo, cóctel de lo cual no es malo, cóctel de camarones, o hacía pescado como muy rico. A mí me parece que mi mamá cocina muy rico. Entonces, realmente ahora mi mamá, por ejemplo, para miércoles de ceniza nos hizo habas y lentejas y como tortitas de papa y así. Comíamos rico, pero ahí era el sacrificio realmente, porque eran comidas más simples. Y no te vas a enojar, Luli. De ahora en adelante mi mamá cocina cosas que son más simples para la Cuaresma, porque entendemos que la Cuaresma y especialmente los viernes son tiempos en los que realmente tienes que sacrificar, y ese ayuno nos acerca. Y no se trata del ayuno en sí, sino de a lo que nos está llevando el ayuno. Sí. ¿Qué nos decía Nick? Nos dijo que no es el fin, sino el medio. Sí, ajá. Hacia nuestro caminar y nuestra relación con Cristo. Porque pues al final del día este proceso, y lo que es el proceso de la Cuaresma, porque la Cuaresma es un proceso para cada uno de nosotros. O sea, es llegar y acercarnos más en esa relación que nosotros tenemos con Cristo, porque pues todos estamos empezando por diferentes partes. O sea, nuestro punto de inicio, o sea, unos están más adelantados, otros están más atrás, ¿no? Todos diferentes, pero Cristo te va a encontrar donde tú estás, y está ok. Entonces, discernir dónde está uno y de ahí tomar el curso de acción. También me llamaba la atención que decías, que el ayuno no solamente puede ser de comida, sino que también de otras cosas. Y creo que especialmente en la comunidad hispana es muy de que vas a sacrificar. Ya no vas a comer chatos, hot Cheetos. Ya no vas a dejar Facebook por una semana, vas a dejar las redes sociales. Entonces también es importante marcar que es importante que cada uno de nosotros, es importante que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, y como dices, ver en qué punto estoy en el caminar con Jesús, y qué son las cosas que a mí me cuestan, o que me causan mucho placer, mucha felicidad, que realmente sería un sacrificio digno para Dios.
Y a veces siento que nos la complicamos de más, porque cosas muy simples pueden traernos felicidad. Sí. Ayer hablaba con uno de los jóvenes y dice, voy a irme a comer una... No, era ayer, antier creo. Me dijo, voy a ir a comerme una hamburguesa. Le digo, bueno, se come carne. Y luego dice, puede comer algo más, sí. Pero realmente es ofrecer ese momento de felicidad, de placer que nos trae una hamburguesa por estos 40 días. Y obviamente muchas veces he escuchado, no tendría que ser 40 días, pero con que empecemos 40 días realmente es una ganancia completa. Sí. Sobre todo si hay esa intención. Uh-huh. No, mucho más, o sea, lo que es la intención. Uh-huh. Eso es lo que uno tiene que saber, por qué uno lo está haciendo. A ver, ¿qué más es, ¿Qué más es, Pues, de hecho, empecé a hablar de que el pecado tiene como origen estas tres motivaciones, uh-huh. Que son las que mencionábamos con Eva, pero nunca mencionamos las de Jesús, que es cuando va al desierto. Y de la misma manera, a mí me pareció muy interesante que de la misma manera en que se tienta a Eva y cae por medio del placer de comer, porque es un fruto apetitoso, uh-huh. De la misma manera cuando Jesús va al desierto y pues está ayunando él, entonces llega el diablo y una de las cosas que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Uh-huh. Y, o sea, si uno se pone a pensar como humano, Jesús no ha comido y está ayunando. Un pan es como todo lo que nosotros quisiéramos pedir en ese momento. Y Jesús le responde, dice la Escritura, el hombre no solamente vive de pan. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo es paralelo, que por Eva descubrimos que este pecado es motivado por el placer de comer. Uh-huh. Y cómo con Jesús vemos esa counter, ¿cómo se dice? Como el otro lado de la moneda. ¿La qué? ¿El lado paralelo? El lado paralelo, pero como opuesto, uh-huh. De que Jesús se le ofrece, convierte esta piedra en pan y pues para llenar sus necesidades humanas, y Jesús le dice, el hombre no solamente vive de pan. Uh-huh. Entonces, Jesús no solamente vino y murió en la cruz por nosotros y quedó ahí, sino que Jesús tiene estas tres, de las cuales vamos a hablar más adelante, estas tres tentaciones, y Jesús las sobrelleva, las conquista para que no solamente para nosotros, para la salvación de nosotros, uh-huh. Sino para que nosotros sepamos que también nosotros somos capaces de hacerlo. Sí, no, yo creo que también nada más añadiéndola nada más, porque haciendo la misma comparación entre los dos relatos que estamos viendo y viendo lo que Jesús mismo vivió en la situación de Adán y Eva, como ellos están puestos en un jardín, uh-huh. Con todo, no se les pide técnicamente ayunar más que solo de un solo fruto, uh-huh. De un solo árbol. Se les pide no consumir y de todos modos caen. Uh-huh. En el aspecto de Jesús, pues él es después del bautizo sí. Después de que lo bautizan, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y que las tribulaciones y la tentación que él se enfrentó en comparación de Adán y Eva es mucho más extremo, porque también hasta considerando que es Jesús mismo por su propia voluntad, uh-huh. Que él mismo se va a enfrentar a enfrentar a Satanás, ¿no? Entonces pues ahí, y lo que más me asombra es que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Uh-huh. Entonces de que está consciente, él sabe que cuando Satanás viene y le dice, haz las piedras en pan, no, pues Dios sabe que él puede. Uh-huh. Jesús sabe lo que él tiene, pero la respuesta que le da... No dijo, no puedo. Sino que no solamente del pan vive el hombre. Y, la respuesta del Antiguo Testamento. Uh-huh. Ya, claro, ya
avanzando un poco, pero, o sea, cómo Jesucristo viene a cumplir la ley, you know, y en su extremidad. Así es. Yo tenía un pensamiento, pero ya se me olvidó. Pues si quieres podemos... Eso no pasa muy seguido. Pero bueno, pasa muy, muy seguido. Pero fíjate que ya después, bueno, siguiendo dentro de las... De la escritura, yo me quedé pensando, bueno, pues si hay una comparación y es paralelo, pero ¿cómo podemos saber que realmente es a lo que se refiere? Y más adelante en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, del 16 al 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de las riquezas, no vienen del Padre sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Entonces, ahí es donde nos dice que esa es como esa no sé si existe la palabra paralelidad. Esos aspectos paralelos de Adán y de Jesús, en el que esas tres cosas que son los deseos de la carne, la codicia y la ostentación de la riqueza son el eje del pecado. Entonces, en ese primer aspecto de lo apetitoso que es el fruto, y con Jesús, que después de su ayuno tiene esta oportunidad de convertir esta piedra en pan, pero decide no hacerlo. Y aquí en lo que nos dice el apóstol Juan, los deseos de la carne es realmente algo que tenemos que estar nosotros conscientes de qué son los deseos de la carne que a nosotros nos llaman. Sí. Y obviamente tú puedes hablar por los tuyos, yo puedo hablar por los míos, Nick puede hablar de los suyos y cada uno de ustedes puede hablar de los suyos. Entonces, esta cuaresma puede ser una oportunidad para que realmente interioricemos y si realmente, retomando de lo que decíamos en el episodio pasado, si realmente queremos entregar completamente nuestro corazón a Jesús, que entonces pensemos en qué es el deseo de la carne que nos está limitando, que nos está alejando de lo que debería de ser amado. Es con nosotros mismos, es con nuestros hermanos, es directamente con Dios. ¿Qué es eso que nos está limitando? Y ayunarlo de la manera en la que nosotros podemos. Sí, sí, porque haz de cuenta, pues usamos la comida en sí, porque ¿qué es esa dinámica de ayunar de la comida? El ayunar de los alimentos es un momento que nosotros literalmente podemos vivir un momento donde está el deseo de querer sacrificar algo, pero el deseo natural que es bueno del cuerpo, el cuerpo reclama: tengo hambre, dice el cuerpo. Y entonces con uno mismo, por las intenciones que uno tiene y por el deseo que uno tiene para acercarse más y reforzar la relación que uno tiene con el Señor Dios, dice: no, ahorita es tiempo para ofrecer, ahorita es tiempo para ayunar. Y es prácticamente poner en práctica la templanza, que es una de las virtudes que tenemos que tener, incluso para darnos y pedirle a Dios la fortaleza. O sea, ahí son ya dos: fortaleza y templanza, que se necesitan para poder llevar a cabo este ayuno, este sacrificio, la ofrenda que estamos dando en ese momento. Entonces, pues sí, yo digo que pues sí, el ayunar del hambre pues es una manera donde sientes físicamente ese reto. Así es. Y creo que es algo por lo que, aparte del ayuno, que es como la solución o el combate para este primer aspecto del pecado, que es el de la carne, el placer de la carne. Podemos nosotros, aparte de hacer ese ayuno, podemos orar por esas dos virtudes en las que realmente Dios nos puede fortalecer para ser fuertes, para durante los 40 días o estos viernes
podamos realmente vivir una cuaresma con propósito, con amor, y que recordemos que no solamente es ayunar por ayunar, sino que el ayunar nos va a traer una relación mucho más profunda con Jesús. ¿Y algo más? ¿Una recomendación? Pues digo, en la escritura dice que a eso solamente se puede vencer a través de la oración y el ayuno. Entonces, pues, yo creo que este es un momento para tomarlo en serio, para reflejarlo, para contemplarlo, contemplar, porque pues sí, yo creo que pues sí, tomando un momento de reflexionar, es lo que es este año, 2022, ha sido un año que hemos salido de muchos retos, de muchas tribulaciones, y que estamos entrando en muchos retos más, y en muchas tribulaciones más, si sean personales, al nivel comunitario, al nivel nacional o al nivel global, está, y nosotros como la iglesia, ¿cómo se dice? ¿Militante? ¿Sí se dice así? No sé. Militant. O no la milicia celestial o milicia laical, no sé. No sé. Pero el ejército de la iglesia católica que tenemos la siguiente aquí. semana. Sí, por favor, o si saben, por favor, corríjanme, por favor. Sí, por favor. Pero, o sea, nosotros somos aquí los soldados que estamos ahorita con botas en el piso. Y somos nosotros que estamos llevando la guerra a las puertas del infierno prácticamente, que está en las escrituras también. Entonces, para nuestra preparación, para lo que Dios nos está llamando a, que esta cuaresma es ese momento de preparación, el ayuno y la oración. Pero ahorita el énfasis ha sido el ayuno. Y esto realmente van a ser una serie de... Vamos a cubrir el ayuno, la limosna y la... ¿Cómo se dice? ¿Diezmo? ¿No? ¿Limosna? No, en español es... it's fast or almsgiving and... ¿Caridad? No, caridad es almsgiving. Oh, sí. No. Oración. Ya lo habías dicho. Entonces, esta va a ser una serie de estos tres. Hoy cubrimos el ayuno. La siguiente semana cubriremos la oración. El siguiente episodio cubriremos la oración. Pero los invito a que cada uno de ustedes reflexionen. Cada uno dentro de nosotros. Y los invito a ayunar durante esta cuaresma con una mentalidad mucho más abierta y profunda a Cristo. Sí. Pero bueno, se nos está acabando un poco el tiempo. Entonces, por favor, si ustedes tienen preguntas sobre este episodio, sé que cubrimos mucho. Lo que es el tema del ayuno es muy amplio y solo podemos platicar aquí con ustedes por media hora. Entonces, si tienen más preguntas sobre esto, sobre lo que es el ayuno y quieren quizás que tomemos un aspecto de la realidad del ayuno y pues hacer un enfoque más grande en un aspecto del ayuno o en algo que ustedes tienen curiosidad en, por favor háganos saber, comenten. Si les gustó este video, dale like, por favor compártenlo. Ayúdanos a evangelizar a la demás gente, que la demás gente conozca la luz del mundo, lo que es Cristo, para que se pueda iniciar esa reconciliación, o se pueda fortificar la relación que uno ya tiene con el Señor Cristo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Dios me los cuide y hasta la siguiente.